Otro ejemplo, a los que de la enseñanza del Cristo solo consideraban el aspecto exterior, les hizo presente que en otros casos toman en consideración no solamente lo inmediato de su aspecto, lo exterior, sino que lo toman por símbolo de algo distinto. Y tomando una moneda, les mostró la efigie del emperador, haciéndoles notar que la moneda, aparte de su mero aspecto metálico, es expresión de algo particular, a saber, la vinculación con un determinado soberano. Comillas, dad pues a César lo que es de César. Esto lo dice la efigie, no el metal. Cierra comillas. Con ello quiere decirles, de la misma manera, aprended a considerar al hombre en su valor intrínseco, como portador y templo del Dios viviente. Contemplad al hombre de la misma manera como contempláis la moneda. Si aprendéis a reconocer en el hombre la imagen de Dios, sabréis que el hombre pertenece a Dios. Todas esas palabras, parábolas, tienen un sentido más profundo de lo que comúnmente son interpretadas, pues el Cristo no las da como a menudo se emplean en nuestro tiempo periodístico, sino de manera tal que concuerdan con lo íntimo de la naturaleza humana. Y si el hombre las profundiza en este sentido, se verá obligado a desempeñar sus quehaceres como las circunstancias en cada caso lo requieren. Así también habría que enseñar al hombre cómo debería emplear su facultad mental para no caer en lo absurdo. Hablar de mitos del sol referente a Buda, Cristo, etc., es un método por el cual se emplean de una manera exterior imágenes míticas, constelaciones celestes, etc., en relación a grandes acontecimientos con el fin de sostener cualquier cosa. Si se afirma, por ejemplo, que la vida del Cristo tiene un significado de un mito del sol, y si con esto se quiere comprobar que Cristo Jesús no vivió, también se puede comprobar, mediante semejante método, que no existió Napoleón. Y esto se logra muy fácilmente diciendo, Napoleón tiene el nombre de dios solar Apolón. En la lengua griega la n antepuesta no significa una negación, sino un aumento. De esto resulta que Napoleón en Napoleón significaría algo así como Super Apolón. Además puede descubrirse una notable afinidad fonética entre Leticia, la madre de Napoleón, y Leto, la madre de Apolo. Finalmente puede sostenerse que en torno al Sol Apolo hay 12 constelaciones las que podemos comparar con las 12 mariscales de Napoleón. Y estos no son sino símbolos de las 12 constelaciones zodiacales alrededor del Sol. Tampoco es causa que el héroe del mito de Napoleón haya tenido 6 hermanos, por lo que Napoleón con sus hermanos y hermanas, al igual que los planetas, suman 7, con lo cual se prueba que Napoleón no existió. Por métodos análogos se prueba que Jesús jamás vivió. Estas cosas nos hacen ver, por cierto, que es necesario estar preparado, interiormente preparado, para contemplar lo que los evangelios nos dicen acerca del más supremo acontecimiento del mundo. Y hemos de ver claramente que el movimiento teosófico tampoco estuvo exento de juguetear con toda clase de símbolos tornados del mundo de las estrellas. Bueno, muy bien, no sé si hasta ahí tengan algún comentario, inquietud, o continuamos. Santi, pues súper interesante lo de Napoleón. Pues uno siempre sabe que todo tiene su razón de ser, pero y todo tiene su momento y su espacio en este mundo, pero súper interesante. Tenía ni idea. Sí, 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 así es. Eso muestra, aquí Steiner está diciendo que muchos historiadores, por volverlo todo símbolo, dan a entender que Jesús no vivió, ¿no? Pero Steiner dice que pues también de la misma manera en que por medio de analogías míticas demuestran que algo no existió, así como Jesús, también se podría poner ese ejemplo a uno que realmente no hay duda que sí existió, que es Napoleón. Entonces, por ejemplo, que Napoleón tenía tantos hermanos, una madre parecida así, ta, ta, ta. Entonces, como eso se asemeja a un mito, entonces Napoleón no existió. Entonces está diciendo Steiner que uno así fácilmente puede, entre comillas, demostrar que no existió algo, por volverlo todo simbólico. Y ese es el problema que actualmente, en este siglo, la humanidad se está enfrentando. Que no quiere reconocer lo espiritual. Incluso se van al extremo que no, que decir que Cristo es
una leyenda, un mito, y que la iglesia, las iglesias, no solamente la iglesia católica, sino todas las iglesias, se aprovechan de ese mito para obtener plata. Y eso es el problema del mundo material. Bueno, muy bien, no sé si el que tenga un comentario adicional, pregunta o continuamos. Es cuando, por ejemplo, se toma en cuenta la superficialidad como si fuera el argumento más válido, ¿no? Y esto uno lo ve, por ejemplo, en ciencia, pues desde el aspecto científico espiritual. Por eso Steiner dice que debe tener la mayor rigurosidad, porque lo que decía Santi ahorita, la mayoría de investigaciones actuales son investigaciones que ni siquiera se ven reflejadas en lo físico, sino en lo virtual incluso. Ahorita hay investigaciones que llaman in silico, es decir, como que por medio de inteligencia artificial se simulan o se hacen modelos, ¿sí? De estructuras, por ejemplo, proteínicas como si fueran proteínas verdaderas. Entonces, ahí va el, el, el argumento muy válido, que también opino lo mismo, que es como esa falsa ciencia que va en contra como de el principio de la ciencia espiritual, ¿no? Que es la profundización, la rigurosidad de la verdad. Por eso el Cristo decía, la verdad os hará libres. Entonces ahí me pareció también súper importante lo que dijiste, gracias. Sí, totalmente de acuerdo contigo también. Y eso es lo que a la humanidad actualmente se está enfrentando, a ese problema. Hace 7 años o 10 años, no me acuerdo, ya los chinos estaban avanzando mucho, no solamente en desarrollo y tecnología, sino también en la academia, eso va de la mano, ¿no? Y se cree, ¿no? O sea, no hay cómo demostrarlo mucho, pero las universidades chinas son mejores que las del resto del mundo. El caso es que en ese tiempo, 7, 10 años, no me acuerdo bien, leí un artículo de un chino, estaba ya traducido, un chino muy serio y podría decir que valiente. Y él decía que la mayoría de las tesis del mundo, incluidas las de China, que son catalogadas como de las más de mejor investigación y rigor científico que hay, son basura. Dice que el 98% eran basura, que eso no servían para nada. Entonces, si lo decía un chino que era serio, imagínese entonces todo el resto de las tesis investigativas que hay en el mundo, eso no sirven para nada, son dar vueltas en círculos sin realmente desarrollar algo nuevo, algo que aporte algo valioso a la ciencia, a la humanidad, nada. Son cosas que, como dice Impri, que demuestran virtualmente y no en el mundo real. Entonces, ¿de qué sirve eso? Bueno, muy bien, no sé si el que tenga un comentario adicional. Sí. Sí, dime. No, sí, Pri. Y para reforzar esa parte, eso a mí me parece que es muy complicado. ¿Por qué? Porque es que ahorita uno ve, o sea, mm, por ejemplo, en la parte científica y que pues sería como, viene siendo actualmente como, eh, digamos, como quiénes son los que más sacan artículos, ¿sí? Que son los chinos, porque uno ve pues por toda parte que, uff, pues ahorita que haciendo eso de la tesis doctoral uno se da cuenta de que los chinos sacan y sacan artículos y no y todos nos ponemos a analizar y decimos, bueno, pero ¿cómo es que hacen? Bueno, sí, hay plata y todo y los laboratorios y todo, pero ya también me di cuenta que ellos hacen muchas simulaciones virtuales. Entonces ahí hay un problemísima porque pues uno por hacer una simulación, o sea, el caso que les daba, por ejemplo en genómica, que es el estudio de los genes como tal, ellos hacen estudios, pero los que quieras, de proteínas, o sea, por ejemplo, más que todo es de proteínas, que ahí sería proteinómica, y en esos estudios muchas de las proteínas son modelos simulados virtualmente. O sea que la verdad, la realidad de esa estructura de esa proteína, eh, por ningún lado aparece. Hasta que con esos modelos dicen, no, esta proteína se junta con esta otra y puede formar una vacuna, por ejemplo. Y entonces, sacar esa vacuna de RNA.
y sacan esa vacuna de RNA, que porque tienen las investigaciones que evidencian el efecto terapéutico y resulta que esos efectos terapéuticos no son basados en la realidad, sino que son basados en modelos virtuales, eso se llama experimentación in silico. Incluso yo hice un estudio del muérdago y el briofilum, que es una planta antroposófica, en modelo in silico, y por eso es que me di cuenta que allí, digamos, en esas investigaciones hay modelos estructurales, pero no son basados en la realidad, entonces a mí me parece que es como preocupante, ¿no? Por supuesto, es preocupante porque lo normal, o sea, lo que uno diría que debería haber el rigor en la experimentación es que se pueda en el mundo, en el mundo físico, ¿no? Y que se demuestre en el mundo físico. Yo me acuerdo hace, no, bueno, 5 años o 6, un biólogo conocido, no sé si ustedes lo conozcan, Santiago, el hijo de Lidia, no sé, que es biólogo, dio una conferencia en Antares, en el grupo de astronomía, sobre, sobre la creación de genes, ¿no? Pero genes artificiales, ¿no? Y de proteínas artificiales. Y él decía que al principio eso era puro ensayo y error, ¿no? Entonces no sabía qué iba a pasar. Entonces, él nos contaba en la charla contaba que con tal de que se patentara un nuevo producto, cada hacían un pequeño cambio, le decían, bueno, esta papa está combinada con este insecticida natural, entonces así van a generar naturalmente estas papas en resistencia entre los insectos y unas plagas, ¿no? Entonces ahí lo hacen, hicieron un cruce ahí artificial y lo probaron, ¿no? En el mundo real. Y gracias a que se probó en el mundo real, se dieron cuenta de que, listo, esas papas que cultivaron en la primera cosecha tenían un efecto con las ratas, que las ratas que comían eso se morían. Y no se esperaba que se murieran ratas sino insectos, porque entonces sería un veneno muy fuerte. Gracias a que se probó primero en el mundo real, en este caso algo que no esperaban, que las ratas se murieron, se entraron las ratas al silo donde tenían guardadas papas y se murieron, se dieron cuenta que no podían sacarla al mercado porque no los humanos también nos moríamos con eso. Entonces ese es el fundamento de hacer las pruebas en el mundo real, porque puede ser que funcione, ya listo, nació esa papa, sí se logró cruzar y creció la papa, pero si es bueno, es malo, entonces esa es la parte que el mundo virtual no puede generar. Por eso es muy importante eso, lo que dices, Pri, es cierto. Sí, por eso, digamos, nosotros, o sea, aquí en Latinoamérica, que no tenemos pues el músculo financiero para poder investigar de una como en modelos en físico, uno puede hacer como esos ensayos virtuales como para ver, ah, bueno, sí podría funcionar, pero el problema es que lo que tú dices, cuando esos estudios se hacen como si fueran basados en la realidad y desde allí comienzan a experimentar basados en la realidad, que ese es el problema grave, ¿no? Exacto. Y ya en la realidad es que cosas son como son, por decirlo así. Y allí no hay cuento ni virtualidad. O sea, ¿qué tal que de ese nuevo gen que se inventaron y lograron hacerlo, salga un veneno bien poderoso o una mutación bien peligrosa? Entonces, por eso es importante la experimentación en el mundo real, la metodología de Galileo, ¿no? Que hay que repetir el experimento y si funciona bien, y si no, si al repetirlo no funciona, significa que no es así. Entonces sí tiene mucho, digamos, mucho que aplicar de ciencia a lo que ahora llamamos como ciencia. Bueno, muy bien, no sé si alguien tenga algún comentario adicional o continuamos con la lectura. Santi, ¿me puedes explicar un poquito como la parábola de al César, lo que es del César y de lo que es de Dios, lo de la moneda? Es que me perdí en ese pedacito, qué pena. Ah, ok, ok. Entiendo yo, no sé si lo entendí mal, pero te doy mi interpretación, Kate. Normalmente dice Steiner, ¿no? Que eso lo he interpretado los exégetas un poco mal, ¿no? Pero dice Steiner que lo que quería decir Cristo con esa parábola
era que cuando se imprimió, digamos, la moneda, había la efigie del César, ¿no? La carita del César en una moneda. Y es evidente que allí no está el César, simplemente es algo, una representación, una efigie del César. Porque lo importante del César no es la representación, sino lo que fue el César. Entonces lo mismo, ¿no? Que el ser humano no es, digamos, la parte temporal, sino algo más allá, que es lo espiritual. Eso es lo que yo entendí, Katy. De todas maneras, podemos volver a leer, ¿no? Eso está. ¿Dónde está? Está más arriba por aquí. Aquí está. Eh, Kate, si quieres lo puedes leer de aquí a aquí. Dale. Y tomando la moneda, les mostró la efigie del emperador, haciéndoles notar que la moneda, aparte de su mero aspecto metálico, es expresión de algo particular, a saber, la vinculación con un determinado soberano. Dad pues al César lo que es del César. Esto lo dice la efigie, no el metal. Con ello quiso decirles, de la misma manera, aprended a considerar al hombre y su valor intrínseco como portador y templo de Dios viviente. Contemplad al hombre de la misma manera como contempláis la moneda. Si aprendéis a reconocer en el hombre la imagen de Dios, sabréis que el hombre pertenece a Dios. Ya, gracias, Eso. Santi. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más tenga algún comentario, pregunta o continuamos con la lectura. Sigamos. Vale, muy bien. En contraste a ello, hemos demostrado en este ciclo de conferencias cómo, con respecto a los grandes acontecimientos de la evolución, los que realmente conocieron la verdad, emplearon en forma correcta el lenguaje cósmico estelar. Con semejante preparación es preciso acercarnos al contenido de los evangelios. Hemos hablado del bautismo en el Jordán y del relato acerca de la vida y muerte del Cristo, con relación a las dos etapas de la iniciación. Ahora hemos de agregar que el Cristo, después de haber conducido a los discípulos al elevarse al macrocosmos en virtud de lo más íntimo de la naturaleza humana, como asimismo a la visión más allá de la muerte, no les habla de la resurrección en el sentido trivial como muchas veces se la interpreta. Antes bien, concuerda con el verdadero sentido del Evangelio de Mateo, como asimismo con lo expuesto en el Evangelio de Juan, el que la palabra de San Pablo expresa la verdad. A través de lo acontecido acerca de Damasco, él vio al Cristo resucitado. Y él hace notar explícitamente haber experimentado lo mismo que los demás, es decir, los 12 y los 500 que lo habían vivenciado a un mismo tiempo. San Pablo vio al Cristo como esos otros lo habían visto después de la resurrección. Esto se indica claramente al relatarse en el Evangelio que María Magdalena, después de haberle visto pocos días atrás, ve al Cristo después de la resurrección y al no reconocerle, lo toma por el jardinero. Esto no se explicaría si el Cristo realmente se le hubiese aparecido igual que pocos días atrás. Por lo tanto, no cabe duda que efectivamente se había producido un cambio. Examinándolos exactamente, los evangelios nos conducen a comprender que como resultado de lo sucedido en Palestina y el misterio de Golgota, se les abrieron los ojos a los discípulos para reconocer en el Cristo al Espíritu que teje y obra en el mundo, como Él fue después de haber entregado a la tierra su cuerpo físico, pero obrando en ella con las mismas fuerzas en que éste estaba. Esto también lo evidencia el Evangelio de Mateo con las palabras más significativas de las Escrituras que en las Escrituras pueden encontrarse. Nos indica claramente, estuvo una vez el Cristo en un cuerpo físico humano, lo que no solo fue un acontecimiento, sino una causa, un impulso. Y de este impulso emana un efecto.
Por la vida del Cristo Jesús, el verbo solar, el aura solar, de la cual había hablado Zoroastro como de algo fuera de la tierra, se ha convertido en una entidad unida con la tierra, y que con ella quedará unida para siempre. Se ha unido con la tierra, lo que antes no estaba vinculado a ella. Como antropósofos hemos de comprender este hecho, que el Cristo resucitado como espíritu se había hecho perceptible para los ojos clarividentes de los discípulos, y que como espíritu que teje en la existencia terrestre les había dicho: id y enseñad a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñadles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de la existencia de la tierra. Por la ciencia espiritual, hemos de comprender que en aquel entonces se dio comienzo a que el aura solar haya quedado unida con el aura terrestre, y que esto es perceptible para el ojo espiritual abierto. Además que esta aura solar, dentro del aura terrestre, como San Pablo la vio, es audible cuando se abre nuestro oído interior para oír el verbo solar, tal como se hizo audible para Lázaro, quien por el Cristo mismo ha sido iniciado. Bueno, hasta ahí no sé si tengan algún comentario, pregunta, o continuamos. Ustedes verán. Bueno, si no hay ninguna duda, yo sigo leyendo. La ciencia espiritual es interpretadora de lo acontecido con respecto a la evolución espiritual del mundo. En este sentido, ella realmente fundará lo que también el Cristo, precisamente en el sentido del Evangelio de Mateo, había querido fundar. Un pasaje del Evangelio de Mateo, por lo general, se traduce en forma totalmente errónea. Me refiero a la maravillosa palabra: no he descendido a la tierra para de ella quitar la paz, sino para arrojar la espada. Lamentablemente, en el curso del tiempo, estas maravillosas palabras de paz se ha retorcido en lo contrario. La entidad del Cristo se ha impregnado en la existencia espiritual de la tierra con el fin de liberarla paulatinamente de todo lo que a la humanidad trae discordia y desavenencia. Y la ciencia espiritual traerá la paz por medio del cristianismo, que reúne a todas las religiones. Ella establecerá la paz en todo el orbe, si realmente comprende lo realizado por el pacificador más grande de todos los tiempos. No se procede en el sentido de este pacificador si hombres fanáticos imponen un cristianismo coartado a otros pueblos en los cuales no rige ninguna de las condiciones apropiadas a la forma del cristianismo establecido en otras partes del mundo. Se comete un grave error si se trata de trasladar al oriente el cristianismo occidental de nuestros tiempos. Muchas veces hemos señalado que el Cristo no pertenece únicamente a los cristianos, sino que se trata de la misma entidad a que Zoroastro aludía al hablar de Ahura Mazdao, y que para los 7 rishis de la India era el Vishvakarma. Al encontrarnos en el occidente, sabemos que se trata del Cristo, cuando en el oriente se emplean otros nombres. Nuestra expresión del Cristo ha de ser compatible con la evolución y el ulterior progreso de la humanidad, y sabemos que otros pueblos no cristianos nos comprenderán si les hablamos del Vishvakarman y de Ahura Mazdao en el correcto sentido cristiano, y que ellos llegarán por sí mismos a la comprensión del Cristo. Bueno, muy bien, no sé si ahí tengan algún comentario al respecto, inquietud, o continuamos. Uy, pues está como un poquito enredado. ¿O soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, puede ser que sí. Dime alguna cosita o lo explico con mis palabras, no sé. No, pues otra vez Sí, volvemos a lo de Laura más es, dado y todo. es, ajá, y ya empiezan mis neuronas a desconectarse. Ok, 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 tienen toda la razón. Entonces, la idea es que el cristianismo
O sea, mejor dicho, Cristo vino para toda la humanidad, no para una sola religión, ¿no? Y cuando se malinterpreta todo lo que Cristo, digamos, o los evangelistas habían predicado del Cristo en sus evangelios, se malinterpreta, se pueden cometer errores garrafales y se pueden llegar incluso hasta las famosas guerras santas, ¿no? Que murieron muchas personas en nombre de Cristo, ¿no? Actualmente sigue habiendo eso, ¿no? Fanáticos, y no hay tolerancia contra las otras religiones e incluso contra otras religiones que son cristianas también, de un lado hacia el otro lado, ¿no? Muchos católicos, digamos, no tienen tolerancia con algunos cristianos, y muchos cristianos no tienen tolerancia hacia otros grupos cristianos y más el catolicismo, y así con las otras religiones. Lo que Cristo dice, perdón, lo que Steiner dice es que este Cristo debe ser anunciado de la forma correcta. Y si realmente se comprenden, debería haber tolerancia y no fanatismo. Aquí habla de que Zoroastro hablaba de Ahura Mazdao. Ahura Mazdao es nada más y nada menos que Cristo, el gran ser solar. Pero hace 3000 años Zoroastro le dio este nombre a Cristo. Los santos Rishis, hace casi 10.000 años, en antigua India, le daban el nombre a su dios supremo, el nombre de Vishvakarman, que es el mismo Cristo. Los indios modernos, en su religión hindú, le llaman ahora Brahma, pero es el mismo Cristo. Y así, es el mismo ejemplo. San Juan le llama Logos, Logos o Cristo. Entonces, Vishvakarman, Ahura Mazdao, Brahma, Yahvé, que es la imagen de Cristo, todos estos se hacen referencia a la misma entidad suprema, al Logos de San Juan, que es Cristo. Entonces, sabiendo eso, no debería haber rivalidad, sino comprensión y tolerancia entre las otras religiones. Esa es como la idea de este párrafo. Pero dice que va a llegar el momento en que eso se va a anunciar correctamente o es decir, en que el Cristo se va a anunciar correctamente o que deberíamos nosotros comprenderlo. Aquí está. A ver, nuestra comprensión del Cristo ha de ser compatible con la evolución y el ulterior progreso de la humanidad. Entonces depende de nosotros, de nuestra comprensión. Si se comprende bien Cristo, no debería uno tener rivalidad contra otras religiones, no debería haber fanatismo. Ese es, Eso es lo que dice ahí Steiner. Es decir, que no lo comprendemos. Nosotros sí, actualmente, nosotros que estamos comprendiendo la antroposofía, comprendiendo a Cristo, sabemos esto. No debería haber rivalidad, o sea, no debería uno por qué haber discusiones airadas contra un budista, contra un hinduista, judío, cuando se habla de cosas de religión, de Dios, porque sabemos que es lo mismo. Si rivalizamos, si nos ofendemos, es porque somos fanáticos. Cuando uno se ofende por algo o le molesta el comentario a otra persona porque piensa diferente de uno, le falta tolerancia o comprensión, una de esas dos opciones. Sí, me refiero como al mundo en general, pues. Ah, ya, claro, claro. El mundo en general sí está bastante quedado en ese aspecto, sí. Pri, creo que te ibas a decir algo. Sí, Cris, no, es que también me parece súper importante que no solamente, digamos, el nombre como tal ha sido escrito en diferentes religiones, sino también la estructura, la forma. Por ejemplo, uno lo ve en Osiris e Isis, ¿no? El mito, ¿no? El mito de Egipto. Y uno se pone a ver las estructuras, por ejemplo, de Isis y de Osiris, y son muy, uff, o sea, la Isis es como, o sea, es exactamente la Virgen María, estructurada con el niño y todo. Entonces, esa correlación que siempre hay en todas las religiones es lo que, como decimos, digamos, debería de fortalecer a ese solo ser que se denomina en diferentes religiones, pero que pues el ego, yo creo, del ser humano es el que ha hecho pues que
hayan guerras y muertes y se odien entre religiones y todo y siendo el mismo Dios, ¿no? Exactamente. Es el mismo Dios, el mismo Cristo. Porque incluso algunos cristianos católicos y no católicos dudan y a veces piensan, no, que mínimo Brahma, estos dioses de Osiris, se está refiriendo a Dios Padre y no a Cristo. No, es Cristo. La máxima jerarquía que se ha presentado, digámoslo así, o guiado a la humanidad es Cristo. O sea, la máxima jerarquía. Dios Padre está por encima de todo eso. Imagínense. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o continuamos. Bueno, voy a continuar. Si en un momento dado tuviésemos que convencernos de que a la entidad del Cristo habría que darle otro nombre, lo haríamos sin vacilar, puesto que solo buscamos la verdad y no nuestra predilección para encontrarnos en un determinado lugar y por pertenecer a determinado pueblo. En otras naciones también puede encontrarse al Cristo, pero hay que estudiar su ser por los medios que fluyen de él mismo. Empleando nombres orientales no se comprende al Cristo, pues se desvía la atención y no se lo ve, aunque se piense verlo. Los conceptos orientales tienen su origen en el pasado y no alcanzan para comprender al Cristo, puesto que esto no es posible dentro de la evolución a que perteneció Abraham y luego Moisés. Pero en Moisés hemos de buscar la influencia de Zoroastro, y a este no hay que buscarle en las antiguas escrituras del zaratutrismo, sino a través de su reencarnación en Jesús de Nazaret. Lo importante es fijarse en la evolución. Lo mismo ocurre con el Buda. A él hemos de buscarlo no en el sitio en que se encontraba 6 siglos antes de nuestra era, sino en donde lo describe el Evangelio de Lucas, cuando resplandece en el cuerpo astral del Jesús natánico. Allí lo tenemos y aprendemos a conocerle en su progreso. Esto nos hace ver que las religiones realmente concuerdan y que obran en su conjunto para favorecer el progreso de la humanidad. No basta con que hablemos de principios antroposóficos, sino que los transformemos en sentimientos vivientes, y que tampoco hablemos meramente de tolerancia mientras somos intolerantes. Para ser tolerantes, debemos medir cada cosa con su propia medida y comprenderla según su propio ser. Cuando estudiamos los evangelios encontramos distintas verdades en cada uno de ellos, y cuando nosotros más tarde estudiamos el Evangelio de Marcos, encontraremos una íntima cosmología, puesto que la naturaleza de Aura Mazdao, que obra a través de todos los espacios, puede especialmente describirse en relación con el Evangelio de Marcos. De una manera similar a como en el Evangelio de Mateo se nos revelan los secretos de la sangre humana y las leyes hereditarias del individuo en relación a la característica de un pueblo. Lo expuesto en este ciclo de conferencias deberá tomarse como un aspecto del magno acontecimiento de Palestina. Y hay que tener presente que aún no se ha dicho todo. Puede ser que todavía no haya llegado el tiempo en que se pueda decir todo lo que es posible decir, incluso en el círculo más pequeño, acerca de estos grandes misterios. No obstante, lo mejor que de lo ya expuesto puede fluir consiste en que lo acojamos no solo con el intelecto, sino que lo vinculemos con las fases más íntimas de nuestra alma, con nuestro ánimo y lo profundo de nuestro corazón, y que ante todo tome vida en nosotros. Las palabras del Evangelio, si las acogemos en el corazón, con el corazón, y si las comprendemos realmente, se transforman en nosotros en fuerzas que nos compenetran y que desarrollan una singular fuerza vital. Esta fuerza vital la llevamos con nosotros y en la vida la hacemos efectiva. Ahora, al concluir este ciclo de conferencias, quisiera agregar unas palabras especiales con relación a este humanamente más bello documento de las escrituras del cristianismo, el Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que particularmente se nos presenta en este Evangelio que desde el principio pone la atención en la naturaleza humana del Cristo Jesús? Por más grande que consideremos la distancia entre cualquier hombre de la tierra y aquel hombre que en sí mismo acogió al Cristo, se nos presenta en el Evangelio de Mateo. Si lo tomamos con humildad, lo que un hombre vale y de que un hombre es digno, y por más distante que nuestra propia naturaleza se halla de la naturaleza de Jesús de Nazaret,
Podemos, no obstante, decir, llevamos en nosotros la naturaleza humana, y ella se presenta así, que puede acoger en sí misma al Hijo de Dios, al Hijo de Dios viviente. Además de ello, surge la promisión de que el Hijo de Dios quedará unido con la existencia espiritual de la tierra, y que cuando la tierra habrá llegado al fin de su evolución, todos los hombres quedarán compenetrados de la sustancia y de la naturaleza del Cristo en la medida en que ellos mismos verdaderamente quieran alcanzarlos. Pero solo con la humildad podemos aspirar a este ideal. Si no albergamos con humildad, nos tornará orgullosos y altaneros, pensando únicamente en lo que como hombres podríamos ser, y sin acordarnos de cuán poco hemos sido capaces de realizar. Si lo vivenciamos y lo comprendemos con humildad, este ideal se nos presentará tan grandioso y majestuoso que su mismo resplandor nos obliga a la humildad. Si nos compenetramos de su verdad, la fuerza en nosotros, por pequeña que sea, nos conducirá cada vez más a lo alto, hacia nuestra meta divina. En el drama, misterio, el portal de la iniciación, encontramos todo lo necesario para comprender estas verdades. Primero, la escena en que Juan Tomasio se siente anonadado, bajo la impresión de la palabra, oh hombre, conócete a ti mismo. Y después, cuando jubilosamente es elevado a las vastedades cósmicas, bajo la impresión de otra palabra, oh hombre, vivénciate a ti mismo. Esto también nos hará comprender la majestuosidad y la grandeza que se nos presenta en el Jesús del Evangelio de Mateo y que nos obliga a la humildad, haciéndonos conscientes de nuestra pequeñez, pero que también nos hace ver la íntima verdad y realidad que nos salva del abismo de esta pequeñez, frente a lo que debemos ser y lo que podemos llegar a ser. Si el conocimiento tiende a causarnos el anonadamiento frente a lo que en el hombre aparezca como grandeza divina, y si por otra parte tenemos la buena voluntad de vivenciar algo del impulso divino, del Hijo de Dios viviente, entonces debemos acordarnos del Cristo Jesús, quien en la esfera en que como hombres podemos vivenciar el yo del que el Cristo es el verdadero y supremo representante. Nos ha inculcado en el ánimo lo que se expresa en forma concisa con las palabras valederas para todos los tiempos venideros. Oh hombre, vivénciate a ti mismo. Por su contenido humano, el Evangelio de Mateo es el más cercano a nuestro propio ser, y así lo comprendemos. Nos dará valentía, fuerza y esperanza en la vida e incluso para el cumplimiento de nuestras actividades cotidianas. Aquí con esto acabamos el capítulo y el ciclo de conferencias del Evangelio de Mateo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario al respecto. Si no hay comentarios, yo supongo que todo quedó claro. Sí, sí. O están en estado meditativo profundo. Exactamente, es decir, el silencio puede interpretarse de cualquier manera. Sí, sí, no, todas esas lecturas de Steiner requiere mínimo doble lectura, ¿no? No, pues Entonces, sí, esa parte que dice que nos dará valentía y fuerza, pues me encanta. sí, eso es muy providencial, sí. Ay, sí. Porque en verdad, aunque a veces la palabra valentía se utiliza y se desgasta, digamos que en este momento de la sociedad se necesita ser valiente, es decir, de verdad que esa valentía sí se necesita. En efecto, así es. De acuerdo contigo. Bueno, muy bien, entonces podemos dar por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Dale. Feliz noche. Gracias, Santi. Ok, feliz Feliz noche. noche. Bueno, Chao. Muchas gracias, Santiago. igualmente, chao, feliz noche. Gracias, chao. Feliz Chao, noche. chao, igualmente, feliz noche, chao. No, pero yo estoy ahorita grabando una cosa. Tengo que subir el video. Tengo que hacer varias cositas aquí y luego ya quedo libre.